Buenas, soy María Solano, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y directora de la revista Hacer Familia y madre de familia, y estoy aquí de nuevo para hablar hoy de un problema que nos está afectando mucho, que es ese ataque frontal a la figura del padre. En otro de nuestros vídeos habíamos trabajado la belleza del papel del padre y hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en la sociedad y por qué intentan constantemente atacar la figura del padre y convertir el padre en una figura que sea casi idéntica a la de la madre. Bueno, el problema de origen posiblemente llega con el feminismo radical, que es un nuevo formato de feminismo que tenemos ahora. Esto lo llaman el feminismo de la tercera ola, que por cierto no se parece al feminismo de otras épocas, que ha conseguido mejorar enormemente los derechos y las posibilidades de la mujer sin por ello mermar o limitar los derechos y las posibilidades del hombre. Tenemos que tener en cuenta que el problema actual es que se trata de un feminismo que intenta posicionar a la mujer en contra constante del hombre. El hombre es el enemigo. Y hace que todos los hombres que hay alrededor de cualquier mujer sean entendidos desde una perspectiva de un enorme prejuicio. Es muy doloroso, porque si cualquiera de nosotros nos planteamos de dónde venimos, en mi caso soy mujer, pues realmente me es muy sencillo valorar que soy fruto de mi madre y de mi padre y que posiblemente mi trayectoria personal, profesional, académica ha sido gracias al empuje de mi padre, que confió en mí y que estuvo a mi lado. Por supuesto de mi madre, pero sin lugar a dudas de mi padre. Qué decir del acompañamiento de muchos y buenos amigos que han querido mi desarrollo personal. Y por supuesto, el más importante, mi marido es un varón y sin embargo, gracias a él, yo he podido llegar a donde he llegado, conseguir los logros que he deseado, compatibilizar mi vida laboral y personal sin ningún problema. De modo que el gran problema del feminismo radical, como vemos, es que intenta desplazar al varón para colocar a la mujer y culpa al varón de cualquier situación que sea complicada para la mujer, cuando hay situaciones que sencillamente no tienen que ver con el varón. Además, otro de los problemas del feminismo radical es que ha desacreditado aquellos valores que son propios del varón y solo considera adecuados aquellos que son propios de la mujer. Pongamos un ejemplo que es muy tonto, pero va a ayudar a entenderlo muy bien. Hoy se estila mucho hablar de lo que se llama el fenómeno multitask, multitarea, que seamos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo porque tenemos teléfonos muy inteligentes que son capaces de gestionarnos al mismo tiempo el correo electrónico mientras nos llevan a un destino, mientras hablamos, mientras conectamos con redes sociales, todo eso en un momento. Lo cierto es que eso tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Si nos vamos al origen de nuestra forma de ser, de nuestra naturaleza, si hacemos un análisis antropológico, siempre lo hemos dicho, ¿no? La mujer es capaz de hacer varias tareas a la vez y el hombre, simplificando, es menos capaz de hacer varias tareas a la vez. ¿Por qué? Porque antropológicamente estamos preparados para hacerlo. El hombre, tradicionalmente, en el origen de la humanidad, tenía que focalizar mucho sus esfuerzos en una tarea muy difícil, que era la tarea de cazar. Porque la tarea de cazar no solo requería conseguir atrapar al mamut, sino que también requería no morir en el intento, que es bastante importante, con lo cual tenía que dedicarle como su máxima atención, ¿no? Entonces, de hecho, por eso se comenta muchas veces que el hombre tiene una visión más cerrada, ¿no? El campo de visión del hombre, se dice, es más cerrado y le cuesta más buscar en la casa, le cuesta más encontrar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que necesita es encontrar al mamut, no va a dedicarle atención a otras cosas porque lo importante para él es el mamut, ¿no? Y prioritario, como digo, no morir en el intento de la caza del mamut. Sin embargo, la mujer, mientras el hombre estaba cazando al mamut, la mujer estaba dedicada a muchas tareas al mismo tiempo. Estaba encendiendo el fuego, estaba calentando la comida, al mismo tiempo tenía que hacer labores con las pieles del mamut que se había cazado, ¿no? Y tenía que recolectar frutos. Esto de la recolección de frutos es interesantísimo y está estudiado, hay mucha bibliografía en este sentido, porque la recolección de frutos no era una tarea sencilla, exigía muchísima atención hacia muchas direcciones, con una capacidad enorme para distinguir formas y colores de los frutos, porque
por una forma o un color distinto, podían coger un fruto que fuera venenoso o una baya que fuera perjudicial para la salud, motivo por el que las mujeres ven mucho mejor los colores que los hombres. La atención del hombre solo necesitaba distinguir el gris del mamut, la atención de la mujer necesitaba distinguir una gama muy amplia de rosas para distinguir entre la fruta que era válida y aquella que era perjudicial para sus hijos. Como vemos, he simplificado mucho todo lo que los antropólogos han analizado, ¿no? Y los historiadores conocen, pero como vemos hay matices diferentes. El hecho es que el hombre focaliza, y eso es bueno porque consigue unas tareas determinadas de una forma muy adecuada. La mujer no focaliza y eso también es bueno porque consigue mantener al mismo tiempo muchas tareas que se están llevando a cabo correctamente. ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues que hay un ataque frontal a esa figura del padre. Por ejemplo, se critica mucho a los padres que cuando marchan a trabajar olvidan, permitidme esta expresión, olvidan que sus hijos están en el colegio. Bueno, no es que lo olviden, es que están focalizándose en el trabajo. No es ni malo ni bueno, sencillamente son formas distintas de trabajar, pero este feminismo radical lo está destrozando porque pretende una igualdad exagerada, una igualdad que lo que se convierte es en un mimetismo, que no es lo mismo. Ya no perseguimos la igualdad en derechos y oportunidades, sino que exigimos que se parezcan enormemente a las mujeres, con lo cual no estamos respetando la diversidad. Y además hay una imposición muy marcada de una mirada única. Se exige a los varones que sean de una determinada manera, su diversidad biológica no les lleva a ser así y además ellos se encuentran pues en una situación muy incómoda porque no saben muy bien cómo reaccionar ante esta circunstancia. El varón se acaba convirtiendo poco a poco, ¿no? Por ese proceso de ingeniería social que se nos está inculcando, casi en un enemigo, y parece que las virtudes del varón han dejado de ser virtudes para convertirse en defectos que hay que perseguir. ¿Cuál es el problema? Pues que a medida que la imagen del padre se va debilitando, la figura del padre se va debilitando, el padre queda relegado a un segundo plano porque parece que todo lo hace mal. Es como no tiene la ternura, por ejemplo, con un bebé, la ternura o ese instinto maternal que tiene la madre, dice, bueno, pues casi mejor me retiro porque como lo voy a hacer mal según los paradigmas del nuevo feminismo, mejor no participo. Porque como además cuando participa con sus propias virtudes y sus propios valores y su propia forma de actuar, que es muy necesaria para el bebé, la madre interviene y dice, no, es que no ha de ser así porque la crianza adecuada es la que yo le estoy dando, pues al final acaba relegado a un segundo plano. Si a esto le sumamos que evidentemente hay una avalancha de divorcios, de situaciones anómalas que hacen que las familias se queden desestructuradas, lo que vemos es una ausencia mayor del padre, ya sea un padre presente ausente, que es un término que utiliza María Calvo, una especialista en el tema, es decir, puede que esté, pero puede que no intervenga, ya sea un padre definitivamente ausente porque no haya un matrimonio o porque la situación sea de ruptura. Ahí es muy interesante tener en consideración los estudios muy desarrollados en Estados Unidos respecto a las consecuencias de los hogares sin padre. Los hogares sin padre han demostrado que evidentemente se produce en un porcentaje de hogares sin padre, es decir, no todos los hogares sin padre tienen estas consecuencias, pero sí se ha demostrado que en los casos de abusos de drogas y alcohol, en los casos de caída en problemas más graves de incumplimiento de la ley, en los casos de mayor fragilidad hay una ausencia del padre. Es decir, la ausencia del padre tiene consecuencias reales para los hijos. Como el padre no consigue encontrar ese lugar, intenta ser lo que no es, e intentar ser lo que no es algo que funcione porque no está en su naturaleza, con lo cual no está haciendo bien una labor que no es la que le corresponde y tampoco está haciendo correctamente la labor que le corresponde, que es la de organizar mejor los límites de los hijos para garantizar que van a llegar a buen puerto. Así que ese ataque frontal a la figura del padre no solo tiene consecuencias en cada una de las casas, porque a veces pensamos, bueno, pues luego en el hogar, en cada uno de los hogares se resolverá la situación como sea. El problema es que el ataque frontal a la figura del padre tiene consecuencias que van a permear en el conjunto de la sociedad, porque al final
esos hijos educados con la figura de un padre ausente van a ser la sociedad del mañana y van a determinar cómo va a ser nuestro mundo dentro de unos años.